Muy buenos días, hermanos. Paz y bien sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de retiro restaurados. Como enseñamos el día de ayer en el comienzo, un retiro es una oportunidad para encontrarnos con Dios, más que para decirle nosotros algo a Él, prestar atención a lo que Él nos quiera decir. Antes de empezar con la reflexión, quiero invitarte ahí en donde te encuentras. Vamos a abrir nuestro corazón con este anhelo, con este deseo que tenía el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Queremos ponernos, Señor, en esta mañana ante tu presencia. Y delante de ti, Señor, poner nuestro corazón, poner nuestra vida. A veces, Señor, estamos tan preocupados en hacernos oír, en que nos escuchen los demás. Tan preocupados, Señor, en que tú escuches nuestras plegarias y atiendas a nuestra oración, que se nos olvida que tenemos que oír tu voz, porque no solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Pues como dirá el apóstol, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras que comunican vida eterna? Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblale, Señor, a este mi corazón. Háblame, Señor, háblame, Jesús. Yo quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor, a este mi corazón. Y no podría estar
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, conforme dice la Escritura que tu palabra es luz para nuestro sendero, antorcha para nuestros pasos. Háblanos, Señor, y muéstranos tu camino de salvación. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames sobre nosotros la fuerza y la potencia de tu Espíritu Santo. Que con ese mismo Espíritu por el cual Cristo resucitó de entre los muertos, con ese mismo Espíritu toca nuestra vida. Y levántanos a los que estamos caídos. Danos la inteligencia para poder comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora santa, gloriosa y bendita tú nos quieras decir. Vamos a consagrar al corazón de la Virgen Santísima este momento de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor esté contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, que por la intercesión de la Virgen Auxiliadora, mediadora de toda gracia, Señora del perpetuo socorro, la Virgen de la Consolación, Nuestra Señora de la Gracia, nos sea concedido el favor por el Señor de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Vamos a pedir la intercesión a San Miguel Arcángel y vamos a pedirle también la intercesión a nuestros ángeles del cielo que están contemplando día y noche la gloria de Dios. Vamos a pedirle que rueguen por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este segundo día de retiro restaurados. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de Lima, Perú, a todos nuestros hermanos que nos acompañan de las distintas parroquias, de los distintos distritos de la capital. Damos también la bienvenida a hermanos que nos están acompañando de Ica, nos están acompañando de Pisco, nos están acompañando de Huaraz, de Chiclayo. Damos también la bienvenida a hermanos que nos acompañan de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, hermanos que nos acompañan de España, de Alemania, de Suecia, hermanos que nos acompañan de El Salvador, de México, de Uruguay, de Guatemala y de Estados Unidos. Damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes y rogamos en el Señor que este sea un tiempo oportuno para que tu vida sea transformada por el poder de Dios. Como enseñamos el día de ayer, para aquellos hermanos que recién están entrando hoy, lo primero que necesitamos para que Dios restaure nuestra vida es tener fe en su poder. Es lo primero que necesitamos. A lo largo de estos temas de retiro, iremos diciendo algunas cosas más para que esto que quiere hacer Jesucristo en nosotros, que es restaurar nuestra vida, no solamente quiere hacer un milagro, no solamente quiere curarnos, no solamente quiere sanarnos, no solamente quiere liberarnos, sino que quiere restaurar toda nuestra vida, toda nuestra historia. Hoy día vamos a desarrollar en este segundo día de retiro, en este segundo tema, un tema que tiene por nombre la ruina y la pedagogía del fracaso. La ruina y la pedagogía del fracaso, y vamos a utilizar el libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Como decíamos en la oración, a veces estamos más pendientes de lo que nosotros le queremos decir a Dios y en que Él nos escuche que en escucharlo nosotros a Él. La vida espiritual, y esto es importante que lo apuntes en tu corazón, nuestra vida no va a cambiar porque el Señor nos oiga. Nuestra vida va a cambiar cuando nosotros aprendamos a oírlo a Él. Recuerda que solamente Él tiene palabras que comunican vida. Entonces, esta es la actitud con la que debemos vivir todos los días de nuestra vida, más que hacernos escuchar, esforzarnos por escucharlo más a Él. Este tema se llama entonces la ruina y la pedagogía del fracaso. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 hacia adelante. Y si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidándote de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo y el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu arteza. Bendito serás
cuando entres y bendito serás cuando salgas. Los enemigos que se levanten contra ti, Yahvé los convertirá en vencidos. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 caminos huirán delante de ti. Yahvé mandará a la bendición que esté contigo todos los días de tu vida, en tus graneros y en tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé te establecerá como el pueblo consagrado a él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahvé tu Dios y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te bendecirán. Yahvé te hará rebosar de bienes, del fruto de tu vientre, del fruto de tu ganado y del fruto de tu tierra, en esta tierra que él juró a tus padres que te daría. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia a tu tierra y para bendecir todas tus empresas. Prestarás a naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado. Yahvé te pondrá la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica. Si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, yendo en pos de otros dioses a servirles. Pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu cesta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Yahvé enviará contra ti la maldición, el desastre, la amenaza en todas tus empresas hasta que seas exterminado y perezcas rápidamente a causa de la perversidad de tus acciones por las que habrás abandonado a Yahvé tu Dios. Yahvé hará que se te pegue la peste hasta que te haga desaparecer de la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Yahvé te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de gangrena, de sequía, de tizón, de añublo, que te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos de encima de tu cabeza serán de bronce y la tierra debajo de ti será de hierro. Yahvé dará como lluvia a tu tierra polvo y arena, que caerán del cielo sobre ti hasta tu destrucción. Yahvé hará que sucumbas ante tus enemigos. Por un camino saldrás hacia ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Tu cadáver será pasto de todas las aves del cielo y de todas las bestias de la tierra sin que nadie las espante. Yahvé te herirá con úlceras de Egipto,
con tumores, con sarna y con tiña, de las que no podrás sanar. Yahvé te herirá de delirio, de ceguera y de pérdida de sentidos. Andarás a tientas en pleno mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no llegarás a término en tus caminos. Estarás oprimido y despojado toda la vida, y no habrá quien te socorra. Desposarás con una mujer y otro hombre la hará suya. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no la disfrutarás. Tu buey será degollado en tu presencia y no comerás de él. Tu asno será robado en tu presencia y no se te devolverá. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y no habrá quien te auxilie. Tus hijos y tus hijas serán serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo estarán viendo y se consumirán por ellos todos los días de tu vida sin poder hacer nada. El fruto de tu tierra y toda tu fatiga lo comerá un pueblo que no conoces. No serás más que un explotado y oprimido toda la vida, y te volverás loco ante el espectáculo que verás ante tus ojos. Yahvé te herirá con úlceras malignas en las rodillas y en las piernas, de la que no podrás sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Yahvé te llevará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocíais, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Serás el asombro, el refrán y la irrisión de todos los pueblos a donde Yahvé te conduzca. Echarás en tus campos mucha semilla y cosecharás poco, porque lo asolará la langosta. Viñas plantarás y las trabajarás, pero vino no beberás ni recogerás nada, porque el gusano lo devorará. Olivos tendrás por todo tu territorio, pero con aceite no te ungirás, porque tus olivos caerán. Hijos e hijas engendrarás, pero no serán para ti, porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y los frutos de tu tierra serán presa de los insectos. El forastero que vive en medio de ti subirá a costa tuya cada vez más alto, y tú caerás cada vez más bajo. Él te prestará y tú no le prestarás a él. Él estará a la cabeza y tú a la cola. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, por no haber escuchado la voz de tu Dios Yahvé, guardando los mandamientos y los preceptos que hoy te prescribo. Serán como una señal y un prodigio sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor Jesucristo. Concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Hay una palabra que nos va a ayudar y que va a ser clave para poder interpretar el espíritu de este texto, y nos va a ayudar a poder desarrollar nuestra reflexión. La palabra se llama fracaso. El fracaso es entendido como aquello que es contrario a tener éxito, como aquello que es contrario a tener el triunfo. El término fracaso proviene del verbo fracasar,
que hace referencia a la frustración que una persona experimenta cuando las cosas no salen o no resultan como uno lo esperaba. Cuando algo se malogra, cuando no se cumplen nuestros proyectos ni resultan nuestras expectativas, incluso cuando pasa todo lo contrario a lo que hemos planeado, es ahí que uno experimenta esta frustración producto del fracaso. En concreto, se considera que dicho término proviene de un vocablo italiano, fracassare, que puede traducirse como estrellarse contra el suelo, caer contra el suelo y romperse. Más o menos así se debe interpretar este término. Podemos decir que una persona que ha fracasado es aquella persona que se ha estrellado contra el suelo y que se ha roto, ¿no? Una persona que se ha estrellado contra la realidad y pues esta le ha golpeado duramente, ¿no? Esto, acuérdate del jarrón roto en 1000 pedazos que hablábamos el día de ayer. Un fracaso es un suceso lastimoso, una situación que apena, que empobrece el alma, que deprime, dejándonos desanimados como para volverlo a intentar. Dejándonos desanimados como para volverlo a intentar. Cuando nosotros experimentamos un fracaso, las cosas no resultan como lo hemos esperado, tenemos miedo de volver a intentar o hacer lo mismo porque tenemos miedo de volver a experimentar esa situación desagradable del fracaso, ¿no? Por eso hay muchas personas que no realizan sus sueños, no se realizan en sus metas, porque le puede más el miedo a fracasar que la voluntad de querer volverlo a intentar. Rechazo social al fracaso promueve un mecanismo de defensa, un mecanismo defensivo, es decir, el miedo al fracaso, escúchalo bien, genera esto, genera miedo, ¿no? Que una persona quiera fracasar esto o no quiera fracasar, esto le va a generar miedo, ¿no? Y esto puede llevar a las personas a no reconocer sus fallos y sus limitaciones personales. Apunta que esto es muy importante, que es parte de lo que vamos a ir desarrollando en esta reflexión. Este rechazo social al fracaso, ver el fracaso desde una manera negativa, desde una visión pesimista, como que el fracaso no tiene nada que enseñarnos, como que es mejor ser exitoso y mostrar nuestros logros que concentrarnos en nuestros fracasos, pues pensamos que no hay nada que aprender de ellos. Esto genera miedo a fracasar. Por ejemplo, un día una chica me presentó a su enamorado y de pronto dice, hermanito, acá te presento a mi enamorado, y al ratito se fue y me dejó conversando con el tipo. Hablé un par de minutos con el muchacho, después regresó la chica, se fue el chico. Yo dije, acá está pasando algo raro. Y luego la chica me preguntó y me dice, ¿y cómo lo ve, hermano? ¿Debería casarme con él o no? Entonces yo le dije a la chica, lo que tú quieres es que te lea las cartas. Yo no soy brujo, le digo. Yo no sé si te va a ir bien con él o no. Es más, o sea, yo no puedo conocer a una persona en 5 días o en 5 minutos, ¿no? Me decía, pero pregúntele al Señor, a ver qué le dice el Señor. Y hay personas que así, pues, desgraciadamente tienen su trato con Dios, ¿no? Y esto es por miedo al fracaso, ¿no? Entonces, este miedo al fracaso, escucha que esto es importante, nos lleva a veces a no reconocer nuestros errores. El miedo al fracaso nos lleva a echarle la culpa a los demás. Nos lleva a no reconocer nuestras limitaciones personales por considerar que es malo, ¿no? El hecho de cometer errores y no responsabilizarse de ellos constituye una gran incapacidad en el ser humano que nos impide mejorar
y que nos impide avanzar como personas. Por eso repito, no hay personas que le echan la culpa a todo, ¿no? El marido tiene la culpa, la esposa tiene la culpa, los hijos tienen la culpa, el padrecito tiene la culpa, el hermano que dio el retiro tiene la culpa, todos tienen la culpa, menos nosotros. Y esto es producto de este miedo, aceptar que hemos fracasado, ¿no? Aceptar que nos hemos equivocado, aceptar que hemos hecho probablemente malas cosas. Entonces, esto es importante porque hay especialistas que consideran que el fracaso es importante en nuestra vida, ¿no? Es como un paso necesario que posibilita el aprendizaje. Es decir, nosotros podemos aprender de nuestros fracasos para no cometer los mismos errores en la vida. Escucha bien y apunta esto, ¿no? Quien no tiene la tendencia de hacerse responsable de su vida, quien no tiene la tendencia a analizar y aprender de sus fracasos, está condenado a repetir los mismos errores a lo largo de su vida. Yo tuve un día una enseñanza, ¿no? Dios te enseña de todo y hay que reconocer cuando Dios está hablando. Dios te habla no solamente a través de la escritura, a través de la prédica, a través de tu oración personal, sino que Dios te habla también a través de las circunstancias. Y un día me tocó pues un curso de epistemología filosófica. Imagínate, el nombre hasta complicado suena, epistemología filosófica. Es decir, este curso trataba de cómo uno capta la verdad a través del intelecto, ¿no? Entonces es un curso bastante abstracto, ¿no? Es un curso de filosofía, ¿no? Y de pronto, a las 4 semanas de haber empezado el curso, pues yo tenía mis apuntes, tenía mi cuaderno, y así me iba a clases, pues, ¿no? Me pareció un curso un poco difícil, y en eso el profesor dijo, voy a tomar un examen. Uy, todos nos asustamos, especialmente yo, y el profesor dijo, saquen su cuaderno de apuntes, júntense en grupos si quieren, va a ser una sola pregunta, pueden sacar libros si desean y contestan esa pregunta. Entonces todos pensamos, qué papayita, un examen fácil. Entonces el profesor dio la pregunta, puse mi hojita y yo pues me despaché, ¿no? En vez de llenar una hoja, llené 2 hojas, porque nos dio 1 hora para el examen, ¿no? Entonces llené 2 hojas por delante, por detrás, las engrampé, bien orgulloso yo, presenté mi examen. A la siguiente semana se nos entrega la nota de los que éramos unos 22 estudiando filosofía, de los 22 solamente habían aprobado 6. Yo era uno de los jalados, había sacado un honroso y glorioso 0,6, porque habían personas que habían sacado 0,0, habían personas que estaban muy jaladas, ¿no? Es como si no se hubieran presentado al examen. Entonces, yo vi que en el salón se formaron 2 grupos. Se formaron 2 grupos. El grupo de los que estaban aprobados y todo el grupo de los que estaban jalados. Dentro del grupo de los que estaban jalados habían subgrupos, los que tenían 0,0, los que tenían de 5 hacia 10, era el grupo donde yo estaba. Entonces, el grupo de los que estábamos jalados, todos renegaban, todos se quejaban, profesor de M, que seguro no me ha corregido bien, pero si yo he puesto bien esto, todos renegaban, se quejaban, se lamentaban, criticaban al profesor, su metodología, vamos a recolectar firmas para hacer que salga de la clase porque se ha jalado a más de la mitad, más del 70% de alumnos. Entonces, yo vi que esa situación no me ayudaba a mí a entender por qué yo estaba jalado. Yo vi que esa situación de los que se quejaban, de los que se lamentaban, de los que maldecían, de los que decían el profesor es el culpable, hay que retirarlo, ellos no me iban a ayudar. Entonces me fui hacia el lado de los que estaban aprobados. Y les pregunté, oye, a ver, préstame tu examen, y comencé a revisar su examen. Y veía que ellos habían respondido de una manera distinta a la mía. La máxima nota aprobatoria en ese examen fue 14.
¿no? Entonces, yo vi al que tenía la máxima nota y decía, oye, pero entonces tú has puesto una cosa y yo he puesto otra cosa. Me acerqué al profesor. Y le dije, profesor, ¿pudiera usted explicarme por qué salió jalado? Porque yo creo que he contestado bien. Entonces el profesor revisa mi examen y me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Me dice, yo lo quedo mirando. Tu problema es que si yo hubiera preguntado otra cosa, tú hubieras salido aprobado. Es decir, tú has contestado lo que yo no pedí. Y tu problema es que no entendiste la pregunta. Y eso para mí fue tremendamente revelador. Tremendamente revelador. Y esto aplícalo en tu vida. Porque probablemente tú te juntas alrededor de gente que vive quejándose, que vive lamentándose, que vive haciéndose la víctima y responsabilizando a los demás de sus fracasos y no quieren crecer. Se quejan y se quejan y se quejan, pero no quieren acercarse a Jesús, el Maestro, para preguntarles por qué en su vida, en las distintas áreas de su vida, están saliendo desaprobados. Entonces, el problema es que a veces no entendemos que el fracaso enseña. Yo aprobé finalmente ese curso, la máxima nota, el compañero Machancón de la clase, al que lo mandaron a Roma, después de estudiar un doctorado. Este compañero sacó 16, yo saqué 14 y estaba dentro del promedio superior. ¿Y esto por qué? Porque me enfoqué a tratar de entender las preguntas, los problemas. De primera impresión uno puede leer y uno no es analítico, pues. Uno no se queda en los detalles. A veces esto pasa con nuestra vida. Salimos jalados y siempre sacamos mala nota, siempre son los mismos problemas, siempre es la misma situación dramática, siempre le pedimos a Dios lo mismo, nos quejamos de Dios por lo mismo. Y el problema es que no estamos entendiendo que ese fracaso nos quiere enseñar a probar, nos quiere enseñar a ser exitosos, a tener victoria. Con todo lo que hemos dicho, vamos a tratar de entender este texto que en verdad es el texto más impactante, me parece, de todo el Antiguo Testamento. Hay una enseñanza riquísima en todo este capítulo 28 sobre las bendiciones prometidas por Dios y las maldiciones que vendrán a aquellos que no escuchan a Dios. Lo primero que Dios me ha enseñado en mi vida cuando tuve mi encuentro con Él hace 25 años, lo primero que me enseñó Dios, sobre todo en los 7 primeros años de mi vida espiritual, fue a tener fe. Trabajó mucho ese aspecto conmigo. Trabajó en mis miedos y me enseñó a confiar en Él. Trabajó mucho en mi fe el Señor. Trabajó en mis miedos y en mis dudas. Ya en la otra parte de mi vida, el Señor trabajó en la capacidad de escucha, que es lo que más o menos se enseña aquí. Lo primero que debemos hacer para interpretar este texto es ubicarlo en el contexto histórico en el que se encuentra. Este texto es el último libro del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Esto se conoce como la Torá o el libro de la ley, que son los que encabezan los 73 libros de la Biblia, ¿no? En estos 5 primeros libros de la Biblia, escucha bien esto, Dios se revela al hombre. Y esto es muy importante. Estudiar estos textos implica entender el comienzo de cómo Dios se va revelando al hombre, ¿no? Ya la revelación llega a plenitud con nuestro Señor Jesucristo, pero este es el punto de partida. Un Dios que busca al hombre, un Dios que se quiere mostrar al hombre. Es Dios tratando de hacerse entender, quien se dirige al hombre para formarlo, para guiarlo, y escúchame bien,
para darle sentido a su vida. Dios nos va a mostrar en este libro de Pentateuco, en el Éxodo, le da a conocer a Moisés su nombre, ¿no? Y él pasa de ser el Dios de nuestros padres, él pasa de ser el Elohim, él pasa de ser el Shaddai, ¿no? Él pasa a ser Yahvé. Es decir, ¿qué significa esto? Que esto es un paso tremendo en la revelación de Dios. Dios, al darle a su pueblo a conocer su nombre, se hace capaz de ser invocado. Es decir, si Dios nos da su nombre, es para que le invoquemos. Se hace el nombrable, el capaz de ser invocado en el tiempo de la angustia. Pasa a ser el Dios que camina con su pueblo, que como le dice a Moisés, he escuchado su clamor, he visto su sufrimiento y he venido a liberar. Es decir, pasa a ser un Dios cercano, un Dios que mira el sufrimiento, un Dios que escucha la oración y que nos da su nombre para que lo invoquemos y seamos liberados. En el desierto encontramos a un Dios que camina con su pueblo, que le oye, un Dios que los defiende. Entonces, estos 5 primeros libros de la Biblia son importantísimos para nuestra comprensión de quién es Dios. A veces cada uno de nosotros nos podemos haber hecho un Dios a nuestra medida, un Dios según nuestros criterios, según nuestros pensamientos. Hemos cogido un poquito del cristianismo, un poquito del budismo, un poquito de lo que me dijo mi papá, un poquito de lo que me dijo mi mamá, y yo me hago mi idea de quién es Dios. Y por eso esto es lo que Dios corrige a través de la Biblia. Dios se revela para que tú conozcas al Dios que se ha revelado. Hay gente que yo escucho que dice, yo creo en Dios a mi manera. Eso no existe, no es posible. ¿Por qué? Porque hay una sola manera de creer en Dios y es la manera que Él ha revelado. Entonces, no es válido decir, yo creo en mi manera, porque por eso se ha revelado Jesucristo finalmente, para revelarnos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo primero que decimos es esto: Dios se revela a su pueblo. Entonces, este es el valor de este texto. No es el Antiguo Testamento, no es la ley mosaica. Aquí Dios se está revelando. Lo segundo que debemos decir es que estos 5 libros, desde Génesis hasta el Deuteronomio, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estos 5 primeros libros, todos se les atribuye como autoría a Moisés. El mismo Jesucristo hablará del libro de Moisés. Lo hará, por ejemplo, en Marcos capítulo 12, en el versículo 26. El mismo Señor Jesucristo hablará de la ley de Moisés y lo hará en Lucas capítulo 24, en el versículo 24. Entonces, el mismo Señor Dios nuestro, Jesucristo, atribuye a Moisés todos los preceptos del Pentateuco, todos los preceptos del Pentateuco, y hay varias citas referenciales. Mateo 8:4, Marcos 1:44, Marcos 7:10, Marcos 10:5, Lucas 5:14, Lucas 20:28 y Juan 7:19. Jesucristo, incluso cuando en el Evangelio de Juan me están acusando y lo quieren matar, Jesucristo va a decir en Juan capítulo 5, en el versículo 45, vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí, pues de mí ha escrito él. Mira lo que dice Jesús, ¿eh? ¿Qué ha escrito Moisés? Ha escrito sobre Jesús. Es Dios quien se va revelando
a través de la historia de la salvación. Entonces, si tú solamente estudias y te lees el Nuevo Testamento, como que vas a perder mucho por no conocer el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo dice, Moisés ha escrito sobre él, este es Dios quien se revela, pues. Este es Dios quien se revela. El valor espiritual de este libro, entonces, específicamente del Deuteronomio, radica en el uso que nuestro Señor Jesucristo hace de él. Específicamente, si tú piensas por un momento en las tentaciones del desierto, y si tú lees cada vez que es tentado Jesucristo, en el paralelo de tu Biblia, es decir, acá está el texto, en el paralelo, vas a ver que hay referencias al capítulo 6 de Deuteronomio y referencia al capítulo 8 de Deuteronomio. ¿Y qué significa eso? Que probablemente Jesucristo en el desierto estaba meditando este texto. Estaba meditando este pasaje de las Escrituras. Muy interesante el capítulo 6 y muy interesante el capítulo 8 que luego vamos a enseñar. La carta a los romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, el apóstol San Pablo va a decir que todo lo que se ha escrito en el pasado es para su bien, para crecimiento de ustedes. Tiene algo que aportarle a nuestra vida espiritual todo lo que se ha escrito en el pasado. Entonces, en ese sentido, este pasaje tiene un propósito. Hay una enseñanza que debemos extraer de aquí, que es vital para nuestra vida como cristianos. Es importante entonces considerar, en tercer momento, sobre este texto, es importante considerar el tiempo en que este libro fue probablemente escrito, ¿no? Hay algunos exégetas que van a decir que este libro fue escrito alrededor del año 1440 antes de Cristo, ¿no? Cuando Moisés y los israelitas habían arribado al campo de Moab, donde se redacta probablemente antes de la entrada a Canaán, a las tierras de Canaán, ¿no? Se tenía la costumbre de que este libro, por su importancia y por su valor, debía ser leído cada 7 años, como un recordatorio de lo que el pueblo debía cumplir. Escucha, que esto ya nos va acercando al corazón de lo que vamos a enseñar. ¿Por qué leerlo cada 7 años? Para que el pueblo no se olvide de lo que Dios le manda. Entonces, en la época de los reyes, hubieron reyes que honraron a Dios y hubieron otros que no. Hubo una terrible situación en el pueblo hebreo y de pronto hubo un rey que quiere honrar a Dios. Se llama el rey Josías. Y este rey Josías, al ver que sus sucesores no habían dado gloria a Dios como se debe, este rey Josías, en su corazón nace la inquietud de querer restablecer el culto a Dios, porque el pueblo de Israel se había corrompido y había comenzado a darle culto a otros dioses. Entonces Josías comienza a destruir los altares que habían edificado otros dioses y quiere retomar el culto a Yahvé. Entonces Josías, por la gracia del Señor, encuentra guardado y en el olvido este texto, el libro de Deuteronomio. Y va a empezar el rey Josías con el profeta Jeremías a hacer una reforma religiosa, a cambiar la manera como el pueblo hebreo tenía de vivir la fe. Y esto te lo explicaré mejor en el tema siguiente. Y esta reforma religiosa tiene el propósito de hacer volver a los hombres de corazón al culto a Dios. Ahora, leer este libro en el tiempo del exilio, acuérdate que este libro se tenía que leer cada 7 años, leer este libro en el tiempo del exilio del pueblo hebreo cuando fue tomado por los babilonios, cuando estuvo bajo opresión en cautiverio, leer este libro en el tiempo del exilio debía haber tenido un significado importantísimo. ¿Por qué?
porque las palabras de este libro explican el por qué el pueblo hebreo ha fracasado. Escucha bien. Las palabras de este libro explican por qué el pueblo de Dios ha fracasado. Este libro ayuda a entender por qué, si ellos son el pueblo elegido de Dios, la nación consagrada de Dios, a la que Dios le dio a conocer su nombre y se reveló con brazo fuerte y poderoso, rescatándolo de los egipcios, y les dio tales promesas de gracia y de bendición, porque este pueblo hebreo se encontraba en tal mal situación, en una mala situación económica, en una mala situación social, en una mala situación familiar en el tiempo del exilio. ¿Por qué, si Dios había prometido todas esas bendiciones, han caído sobre ellos todas esas maldiciones? Y todas las maldiciones que dice en este texto, desgraciadamente, en ellos se cumplieron. Las maldiciones que aparecen en este texto y que nos ponen en cierta forma los pelos en punta, no son una predicción, no son un anuncio de lo que va a suceder en el futuro al pueblo en el caso de que se desviase del camino. Estas maldiciones en realidad son una manera de describir, son una forma de explicarle al lector por qué su vida ha fracasado. ¿Por qué su vida ha fracasado? Es decir, este texto ayuda a entender por qué nuestra vida no está bien, por qué nuestra vida está en una situación crítica. Este texto va a decir algo que más atrás ya el Señor había dicho también. Este texto advierte de que cuando te vaya bien en la vida, no te olvides de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículos del 1 hacia adelante, ¿no?, hasta el versículo 20, ahí se habla sobre lo que se conoce en teología como las tentaciones de la tierra prometida. ¿Y qué significa esto? Que en el desierto el pueblo aprendió esto que dijo el Señor: no solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Un día, una amiga empresaria, ella, que en Semana Santa gusta de ver todas las películas que se transmiten, ella me dice que al ver los 10 mandamientos, la película Los 10 mandamientos, lo que ella más le impacta y le ha llevado a meditar es cómo Dios le hablaba a su pueblo en el principio y que de pronto ya Dios no habla, me decía ella, ¿no? Probablemente en su poca formación pensaba eso, que Dios ya no hablaba. Y yo le decía a ella, ¿no? El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que el hombre ha dejado de oír. Y por eso cuando dice Deuteronomio 8, el versículo 4, del 3 al 4, en donde dice el Señor: no solo de pan vive el hombre, es decir, nosotros necesitamos el pan y el alimento para vivir, para subsistir, para tener energía y fuerza para vivir. Entonces el Señor compara su palabra con esto, con el alimento. O sea, tú puedes tener el cuerpo alimentado y tu espíritu empobrecido. Puedes procurar esforzarte por tener comida, por tener bebida, por tener vestido, por tener para cubrir los gastos, y tú consideras que eso es prioritario. Pero Dios te dice: más prioritario es que aprendas a escucharme. Y esta fue la lección que yo un día aprendí. Ya después te contaré mi testimonio. Por eso, este pasaje que estamos leyendo, lo que está haciendo este texto del Deuteronomio, del capítulo 28 que hemos leído, lo que está haciendo este texto
es darnos una explicación de por qué a veces viene la ruina a la vida del hombre. Escucha bien eso. Este texto nos está explicando por qué a veces tenemos la vida arruinada. Fíjate en el versículo 45 y versículo 46 de este texto, que viene a ser el final, la conclusión de todo lo que se dice de las bendiciones y las maldiciones. Dice: todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte por no haber escuchado la voz de tu Dios Yahvé, ni haber guardado los mandamientos y los preceptos que Él te ha prescrito. Serán, escucha bien esto, como una señal. ¿Y cuál es la señal? Es decir, esta es la señal. Cuando tu vida esté arruinada, comprende que es porque no has escuchado a Dios ni has puesto en práctica sus mandamientos. Serán como una señal y un prodigio sobre ti y sobre tu descendencia para siempre, para siempre. Ahí en donde uno ve la vida arruinada de alguien, ahí en donde ve uno a una nación arruinada, es porque dejaron de escuchar al Señor nuestro Dios. Probablemente, bueno, en el movimiento nosotros tenemos hermanos venezolanos, tengo amigos venezolanos también, y ¿qué es lo que ha pasado en estos países? Y no es coincidencia que en los países en donde baja la fe católica hay un aumento impresionante de la brujería, de la santería y del hechizo. No es coincidencia, no es coincidencia. Para las personas que son de Venezuela, probablemente saben todo el tipo de brujería que se hace en su país. Y mucha gente católica participa de ello. No solamente en Venezuela, sino también acá también, por si acaso. Entonces, no es coincidencia en el país que se deja de dar culto a Dios, que se aprueban leyes contrarias a la voluntad de Dios. No es coincidencia que en esos países prospere este tipo de doctrina socialista, comunista, que finalmente oprime y empobrece a la nación. No es coincidencia. Piensa en el pueblo hebreo. Ellos le son infiel a Dios. ¿Y cómo le son infiel? Se van a adorar otros dioses. Se van a adorar otros dioses. Levantan altares para dioses paganos y dejan el culto a Dios. Y es por eso que Dios finalmente los corrige con ese castigo. Entonces, no es coincidencia eso, ¿no? Ahí en donde tú ves en una persona que está arruinada su economía, su vida familiar, su vida social, su vida personal, es porque se ha fracasado espiritualmente. La raíz de todos nuestros fracasos están en esto, en que hemos fracasado espiritualmente. Mira lo que dice este capítulo 28 en el versículo 1. Dice: y si escuchas de verdad, es decir, el Señor está subrayando esta cuestión. Escucha. Esto es lo primero que tienes que aprender en la vida espiritual. Escucha. Y si escuchas en verdad, ¿y qué significa esto en verdad? La voz de Dios significa presta atención y pon en práctica. No solamente oye, por eso a mí me da una pena aquellos hermanos, cuando yo a veces estoy dando una charla, un retiro, que escuchan y no toman apuntes. No toman apuntes porque lamentablemente no van a retener las cosas en su mente, pasarán 2, 3 semanas y todo esa palabra de Dios que fue instruida para cambiarle la vida se le olvidará, ¿no? Se le olvidará. Entonces dice: y si escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima
de todas las naciones de la tierra y vendrán y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes. Es decir, si tú escuchas y pones en práctica la palabra de Dios, vas a ser bendecido. Si no, no. Así de claro es el Señor. Así de claro es nuestro Dios. Entonces, esto nos muestra por qué estas personas han fracasado como pueblo, como nación, como personas a todo nivel. A todo nivel. Es decir, fueron expulsados de su tierra. Sembraron campos y no recibieron el fruto de la cosecha. Sus hijos y sus hijas lanzados a cautiverio. Su economía por el suelo. Fueron vueltos esclavos. Dice la Escritura, los cielos se cerraron. Dios no escucha la oración. La tierra se volvió de hierro, de bronce. De hierro, perdón. Se volvió de hierro la tierra. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que hagas no da resultado. ¿Cuántas personas probablemente están pasando por la misma situación? No hay una mejora económica, no hay una mejora familiar, no hay una mejora personal. ¿Cuántas personas sienten que lanzan su oración al cielo y no hay respuesta? Dios no responde, porque más importante que Dios te responda a ti es que tú le respondas a Él, que tú lo escuches y que pongas en práctica su palabra. Un día me comentó un hombre, ¿no?, que él se sentía humillado, porque es una persona con mucho poder adquisitivo, con títulos, con logros, una persona que tenía maestrías, ¿no? Y de pronto se quedó sin trabajo, y estando sin trabajo tenía que ser ayudado económicamente por su suegro y su suegra. Entonces esto a él le humillaba mucho, y él me hizo un día esta pregunta: hermano, ¿por qué van 5 años que no puedo conseguir trabajo? Si yo tengo máster en esto, máster en lo otro, he estudiado esto, he estudiado lo otro, tengo esta experiencia laboral, he ganado esto, ¿por qué? Ahí Dios está hablando, ¿no creen? Porque siempre te va mal con los hombres. ¿No crees que Dios está hablando? ¿Por qué siempre tenemos el mismo problema con los hijos? ¿No crees que Dios te está hablando? Ese es el problema, que a veces no nos damos cuenta cuando Dios habla. Ahí en donde hay fracaso, probablemente es porque no se está escuchando al Señor nuestro Dios. Ahora, escucha bien, porque ya esta es una parte más profunda de la enseñanza. Cuando Dios permite el fracaso, es porque está hiriendo el amor propio de la persona. Apúntalo, que eso es muy importante. Cuando Dios permite que en lo económico, en lo familiar, en lo sentimental, en el plano profesional, en las distintas áreas de tu vida, no avances, no mejores, no prosperes, es porque Dios te está hiriendo el amor propio. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, por mi inteligencia he logrado esto? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a una pareja que Dios no quería para nosotros, probablemente? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones prescindiendo de Dios y poniéndolo a Él en último lugar? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace que las cosas no te salgan. Hace que las cosas no te resulten. En Primera de Pedro, un texto importantísimo que a mí me ha enseñado tremendamente en la vida. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 5 dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Te explico este texto como me lo enseñó el Señor un día. Estaba un día intentando hacer varias cosas, tratando de sacar mi vida adelante, incluso hasta proyectos de Dios, y ninguno daba fruto. Nada me resultaba. Entonces caí en cuenta que debía preguntarle a Dios por qué lo que intento no me resulta, por qué siempre fracaso, qué está pasando, Señor. Le pregunté, ¿qué me quieres enseñar?
Y en eso, en medio de mi oración, bendito sea el nombre de Jesús, veo una mano que baja del cielo, en esta forma, ¿no? Una mano que baja así y se pone de esta manera en mi cabeza. Entonces, yo entendí que esa era la mano de Dios. Y la mano de Dios me estaba impidiendo avanzar. ¿Qué dice la Escritura? Dios resiste, le hace resistencia a los planes del hombre soberbio, a los planes del hombre orgulloso, a los planes del hombre arrogante. Dios resiste a los soberbios. Y por eso va a decir en el libro de Proverbios, capítulo 16, en el versículo 4. Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Escucha bien esto, ¿eh? La soberbia precede a la ruina y el orgullo a la caída. ¿Qué significa esto? Que ahí en donde hay ruina, que ahí en donde alguien se ha caído y se ha dado contra el suelo, es porque esa persona tiene el corazón con orgullo, es porque esa persona probablemente Dios le esté queriendo sanar de la soberbia. Ahí en donde hay fracaso, dice el texto, es porque hubo orgullo. El orgullo del que se nos habla en las escrituras, la soberbia de la que se nos habla en la escritura, es de no depender de Dios, en la no dependencia de Dios. Por eso Jesucristo en el capítulo 15, en el versículo 5 de Juan, dice, sin mí nada pueden hacer. Y eso es verdad. Sin mí nada pueden hacer. Hasta la gracia para criar a hijos, hasta el don de ser un buen cónyuge, hasta la gracia de ser un buen trabajador, sin mí nada pueden hacer. El orgullo es el que nos impide reconocer los límites de nuestra capacidad y que somos dependientes de Dios. Por eso el fracaso lo que busca corregir es el corazón orgulloso del hombre. El hombre quiere gobernar su vida sin temor de Dios. Posterga a Dios en todo. Para el hombre primero es su familia, su trabajo, su tiempo, sus cosas y al último Dios. Por eso, en este libro de Deuteronomio 28 que estamos tratando de enseñar, va a decir en el versículo 13 y en el versículo 14 dice, Yahvé te pondrá a la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy y poniéndolos en práctica. Si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, yendo en pos de otros dioses a servirles. Así te ha pensado Dios, con una persona que esté a la cabeza, que sea el primero, no el último. Así te ha pensado Dios, como una persona que esté siempre por encima de la situación y no aplastado por ella. Así te ha pensado Dios, una persona que va a ser de bendición para los demás. Pero quizás nos hemos vuelto una persona sin iniciativa, una persona sin carácter, que vivimos solo ejecutando lo que los demás nos dicen. Nos hemos vuelto personas sin sueños, soportamos situaciones de humillación y nos conformamos con lo que no nos hace plenamente felices. Hoy el Señor te dice, si en tu vida hay fracaso, es porque no has escuchado la voz del Señor tu Dios. Por eso Jesucristo, en el pasaje del buen pastor, dice que los que somos sus ovejas, los que nos queremos dejar guiar por él, tenemos una característica: oímos su voz, oímos su voz. Probablemente hemos puesto más la confianza en nosotros, en nuestras capacidades, hemos puesto probablemente más la confianza
en nosotros que en el Señor. Y esto nos ha llevado a poner nuestra vida y nuestra vida familiar en un contexto de desgracia, en un contexto de ruina. Escucha esto que es importantísimo. De todo lo que yo te pudiera enseñar, quisiera que esto le preste mucha atención. Cuando el corazón del hombre se ha corrompido por el orgullo y la soberbia, Dios lo humilla. Repito, cuando el corazón del hombre se ha corrompido por el orgullo y la soberbia, Dios lo humilla. Es decir, Dios lo hiere su honor para que el hombre orgulloso baje la cabeza. Como va a decir en Deuteronomio, el capítulo 32, en el versículo 39. Ved ahora que yo soy yo y que no hay otro Dios junto a mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano. Entonces, cuando el Señor percibe que nuestro corazón se ha vuelto orgulloso, que nuestro corazón se ha vuelto altanero, arrogante, el Señor nos hiere el orgullo. Y nos hiere el orgullo a través del fracaso. La arrogancia merece ser castigada, como va a mostrarle Jesucristo a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 12, en donde nuestro Señor Jesucristo dice: el que se ensalza, ¿qué va a pasar con él? Será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, con esto Jesucristo nos muestra que la persona arrogante, la persona soberbia, el que no depende de Dios, el que se cree autosuficiente, merece ser humillado. Merece ser humillado. Frente a un problema, probablemente todos nos sabemos necesitados de Dios, pero quizás nos hace falta meditar si es que ese problema que está en nuestra vida está para corregir el orgullo en nuestro corazón. El apóstol San Pablo va a decir en algún momento en la carta a los Corintios que él de pronto le pidió al Señor que le quitara 3 veces el aguijón en su carne, que era un verdadero adversario de Satanás, pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Este aguijón está ahí para que tú no te engríes ni te vuelvas soberbio con la cantidad y la sublimidad de conocimiento que te he regalado, ¿no? Entonces, esa situación difícil estaba en la vida del apóstol para corregir el orgullo, ¿no? ¿Cuántas personas están luchando con un pecado y sienten de pronto que no mejoran en esa área y se sienten mal, sucios, perversos, apartados de Dios? Probablemente Dios está corrigiendo tu orgullo. Probablemente ese es el aguijón de tu carne que está ahí y que te abofetea en la cara para hacerte ver que tú tienes necesidad de Dios. Que puede estar Dios ahí en tu vida, pero no es lo importante. Dios corrige públicamente el orgullo que el hombre guarda en el corazón. Dios corrige públicamente el orgullo que el hombre guarda en su corazón. Por eso es que Pedro, orgulloso de que Cristo lo exaltara y le dijera: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, al ratito nomás el Señor lo corrige y le dice: apártate de mi vista, Satanás. Apártate de mi vista, Satanás. Entonces, escucha bien, es un acto de bondad y de misericordia que Dios corrija nuestro orgullo, porque si no, nos perderíamos y nos condenaríamos. Ahora, esto es algo que debes prestarle mucha atención. Cuando tú entiendes, cuando tú te das cuenta que Dios te está humillando, que Dios está permitiendo el fracaso en tu vida, ¿qué debes hacer? Humillarte. A mí un día, a veces me ha tocado hablar con algunas personas
que no reconocen eso de Dios, que Dios los está humillando, ¿no? Un día me tocó hablar con un hermano, su cónyuge le había sido infiel, y yo le dije que cuando oraba por él, lo que yo sentía es que el Señor estaba corrigiendo su orgullo. También un hermano que me tocó orar, que su hija es un gran hermano en el Señor. Su hija de 16 años había quedado embarazada. Entonces, también lo que yo sentí en mi espíritu es, el Señor está corrigiendo tu orgullo. Y en la mayoría de fracasos de nuestra vida, los fracasos de los hijos son los fracasos de los padres también. Porque somos nosotros quienes les han formado para la vida. Y ahí en donde tú ves un hijo fracasado, ¿qué está corrigiendo el Señor? Tu orgullo. Esto lo siento muy fuerte decir. Aquel hombre que le dijo a Samuel, es Dios quien te está llamando, se llama Elí. Él tenía 2 hijos. Y Dios le habló a Samuel para que le dijera a Elí que por no haber corregido a sus hijos, él iba a ser retirado del sacerdocio y ninguno de su familia iba a volver a ser sacerdote. Entonces, ¿cuántos padres que no corrigen a sus hijos? Va a ser la causa de tu ruina, de tu fracaso. Conozco un montón de casos así, que veo hijos chiquititos que hacen con los padres lo que le da la gana y veo personas ya con hijos mayores que ya no pueden hacer nada. Entonces, ahí también Dios está trabajando el orgullo de la persona, está hiriendo el orgullo, ¿no? Entonces, escucha bien esto. Cuando todas estas desgracias vengan a nuestra vida, dice la Escritura, pues recordemos algo. Nos hemos olvidado del Señor nuestro Dios. Nos hemos olvidado del Señor nuestro Dios. Por eso, cuando tú te des cuenta que Dios te está humillando el orgullo, cuando tú te des cuenta que Dios no permite que se realicen algunos proyectos, cuando te esté yendo mal en una otra área, y sobre todo se te repitan siempre los mismos problemas, no avances, te sientas estancado, en ese momento debes humillarte ante Dios. Esto es lo que yo he aprendido. Cuando Dios te mete la mano y te está corrigiendo, ¿qué dijo Jesucristo? El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Humíllate pues, humíllate. Te cuento una historia que es muy, muy impresionante. Todos debemos haber escuchado probablemente sobre el gran rey David. Y probablemente no hemos escuchado la historia de David con Semei, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con David? David tenía un reino poderoso, gracias a Dios. Pronto en algún momento el corazón comienza a corrompérsele con orgullo y comienza a censar a todas sus tropas para sentirse el poderoso. Mira, soy más fuerte que los demás ejércitos, y Dios lo corrige. Pronto también su corazón otra vez se le vuelve a llenar de orgullo. Por eso decía que el orgullo oculto, Dios lo corrige en público. El orgullo que hay en el corazón, Dios lo corrige en público. Entonces, el rey David comienza a desear a la mujer de otro hombre, la mujer de Urías. Se mete con la mujer de Urías, manda a matar a Urías. Después se dan situaciones de este tipo en el rey, en donde comienza a corromperse su corazón. Y finalmente su hijo Absalón quiere tomar su reino. Esto fue dolorosísimo. Así como se puede sentir un padre que su hijo en vida le pide, vende la casa y dame la herencia, no importa dónde tú te quedes. Así probablemente se debe haber sentido el rey David. El rey David en ese contexto, Absalón se subleva, ataca a su padre y el rey David tiene que huir del palacio. Entonces, ¿qué es lo que hace Absalón? Comienza a poner a todas las mujeres del rey en el balcón y comienza a tener relaciones con cada una de ellas, como mostrando, yo soy más viril, yo soy más varón, más hombre que mi padre. Y David tiene que huir de toda esa situación, tiene que huir y con un puñado de soldados que le eran leales. Y cuando David comienza a huir, en esa huida,
de pronto se encuentra una persona llamada Semei, que era de la tribu de Saúl. Y esta persona que se encuentra al otro lado del río comienza a maldecir al rey David. Esto te ha pasado porque tú le quitaste a Saúl su trono. Esto te ha pasado porque tú eres esto, porque tú eres lo otro. Comenzó a maldecirlo a David. Y en ese momento el rey David entiende la enseñanza del Deuteronomio. Donde está la ruina es porque ha habido orgullo. Y si mi corazón, el Señor lo está quebrantando del orgullo, es para que yo me humille. Entonces el rey David, su siervo, el general, le dice, Señor, voy y le corto la cabeza a ese. Y el rey David dice que no. Escucha bien lo que dice. Deja que me maldiga, pues si Yahvé le ha dicho que me maldiga, que maldiga a David, ¿quién tiene derecho a censurar lo que él hace? ¿Acaso Yahvé me tenga en cuenta mi aflicción y me devuelva bien por las maldiciones que estoy recibiendo en este día? Eso es humillarse. Si Dios está permitiendo esa ruina, si Dios está permitiendo ese fracaso, que las cosas no salgan como tú lo querías, acéptalo, hermano. Acéptalo. A veces el corazón se llena de orgullo y de soberbia y cuando Dios lo humilla, hay que humillarse. Y humillarse es abatir el orgullo para someterse a la voluntad y a la autoridad de otros. Un día conocí a una chica que le pedía a Dios un enamorado. Señor, yo quiero estar con ese chico, Señor, yo quiero estar con ese chico, Señor, yo quiero estar con ese chico. A mí me lo dijo un montón de veces, por eso es que lo sé. Yo le dije a la hermanita, mira, si Dios no te da algo, por algo es, ¿no? El Señor en sus planes, en sus designios, pues sabe por qué se dan las cosas. Y dale la chica con eso. Me enteré que finalmente agarró al pobre San Antonio y lo puso de cabeza. Finalmente la chica está con el enamorado ese, con el chico con el que quería estar. La relación no duró ni un mes, pero ella se ilusionó como nunca. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que este chico, al mes de haber decidido estar con ella, le dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer mi discernimiento un convento. Entonces, esta chica se queja, ¿pero por qué Dios por aquí? Es el orgullo, Dios está humillando tu orgullo. Te permitió esta situación para hacerte ver lo caprichosa que a veces eres, de querer que las cosas se den a tu manera. Eso es ser orgulloso. Eso es ser orgulloso. No nos sometemos a Dios. Si las cosas no resultan como queremos, ¿acaso no le hacemos la ley del hielo a Dios? Si Dios no hace lo que le he pedido, no le hago la ley del hielo a Dios, no digo voy a dejar de orar, voy a apartarme un poquito, como que lo sancionamos y lo castigamos. Entonces, el Señor pues hiere el orgullo de los hombres. Los momentos difíciles de nuestra vida en que nos preguntamos por qué Dios no nos responde como nosotros lo esperábamos, es porque probablemente el Señor te está queriendo dar una lección de humildad. Que vas a seguir a Dios solo porque te da cosas, que vas a creer en Jesucristo solo porque hace milagros, y si no te hace ningún milagro y si no hace nada por ti, dejas de creer en Él. Eso es soberbia, pues. Es decir, es como que Él está a tu servicio cuando tú quieras. Y si Él no hace lo que tú quieres, tú te rebelas contra Él. Te resientes contra Él. ¿Cuántos que están viendo esta transmisión están resentidos con Dios? Porque Dios no escuchó su plegaria, porque Dios no hizo tal o cual cosa. Oye, hermanito, no seas soberbio. ¿Acaso escuchó el Padre al Hijo cuando le decía, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Mm? ¿Acaso escuchó el apóstol San Pablo cuando le dijo, quítame este aguijón 3 veces y sin embargo se lo dejó? Entonces, el problema está en que quizás nos falta humildad para reconocer nuestros fracasos, para reconocer que Dios nuestro Señor tiene todo el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le dé su santa y bendita gana. Su santa y bendita gana.
Probablemente nos hace falta aprender una lección de humildad de nuestros fracasos. Cada fracaso nos ayuda a ser humildes. Cada no de Dios, cuando las cosas no salen como lo esperamos, nos ayuda a tener humildad. ¿Cómo oró ayer el leproso? En el nombre de Jesús, yo te pido porque tengo fe, yo declaro, yo decreto, cumple conmigo tus promesas. Así oró. Si quieres. Y es que el poder de Dios se manifiesta cuando hay humildad. En Mateo capítulo 11, en el versículo 25, Mateo 11, 25, Jesucristo, nuestro Señor, dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo porque estas cosas, los misterios del reino de Dios, no se lo has revelado a los sabios ni a los entendidos, sino a la gente sencilla, pequeña, a la gente humilde. Es decir, para que Dios te muestre los grandes planes que Él tiene para tu vida, para que Él te revele los misterios de su voluntad, tú necesitas una condición que se llama humildad. Así que deja de echarle la culpa a los demás de tus fracasos. Es Dios quien te ha puesto la mano y te está resistiendo. Y es Dios que quiere sacar de ti humildad. Humildad. Hermano, ¿acaso no es un acto de soberbia decirle a Dios: yo no tengo tiempo para orar? ¿Acaso no es un acto de soberbia decirle a Dios: no tengo tiempo para leer la Biblia? ¿Acaso no es un acto de soberbia ir a la misa y no querer confesarse porque lo haré a fin de mes? ¿Acaso no es un acto de soberbia: Señor, mira que estoy cumpliendo yendo a misa los domingos? Entonces, hay muchas personas que sus vidas están como están porque no son humildes. No son humildes. A veces se piensa la humildad que tiene que ver algo con la poquedad de carácter, ¿no? Se piensa que el ser humilde, ay, sí, yo soy humilde, yo soy una persona mansa y humilde de corazón. La humildad no tiene nada que ver con tener poco carácter. La humildad tiene que ver con reconocer mi pequeñez y mi necesidad de Dios. Y la humildad sobre todo tiene que ver con el sometimiento de mi vida a la voluntad de Dios. Entonces, Dios humilla para que nos humillemos. Y solo el que se humilla ante Dios, Dios lo levantará. Como va a decir en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 6, humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión, Él los levante. Es Dios quien te va a levantar. Es Dios quien te va a poner a la cabeza y te sacará de la cola. Es Dios quien permitirá que tú seas bendición para los demás. Es Dios. Dios quiere que te humilles para así levantarte. Para así levantarte, ¿no? Te voy a contar mi testimonio. Cómo yo aprendí esta lección que pobremente acá te estoy transmitiendo. Mi vida estuvo deshecha, como te decía el día de ayer, y por la fe en Jesucristo, el Señor me sanó de la arritmia sístole ventricular izquierda, del colapso que tenía el riñón derecho, la gastritis crónica, la perforación del colon, me sanó la interrupción de la sinasis que tenía por el consumo de ingesta de alcohol, me curó del alcoholismo, de la farmacodependencia. El Señor restauró mi vida, restauró mi vida. Y esto fue por su poder. Estoy hablando que estas experiencias impresionantes de sanación, de curación que yo he tenido y de liberación, se dieron en un lapso de 6 meses. Después de ahí yo me dediqué a orar, me dediqué a buscar a Dios, me dediqué a ir a mi grupo y de pronto, cuando ya emocionalmente estaba un poco mejor, ya pues tenía 5 años sin consumir, yo le dije a Dios: Señor, yo te pido la gracia de que me des poner un negocio. Como yo había tenido un negocio con mi familia, esta vez yo quería poner un negocio. Así que, oye, el Señor hizo que apareciera el dinero, conseguí dinero aquí, me dieron de allá, me dieron maquinarias, puse un negocio. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y este negocio demandaba esfuerzo, demandaba trabajo, pero bendito sea el Señor, el negocio comenzó a ir bien. Comencé a tener un ingreso líquido. O sea, esto era fuera de gastos, ¿no? Fuera de la inversión. Un ingreso de 600 soles semanales. Semanales. Te hablo hace 20 años, ¿eh? Hace 20 años. En una cantidad importante de dinero. Entonces, pues me comencé a sentir bien. Comencé a contratar una persona, contraté otra persona para trabajar. Es decir, el negocio comenzó a crecer. Comenzó a crecer. Mi socio, con el que yo había puesto este negocio, no era creyente. No era creyente. Era una persona de mundo, una persona apartada de Dios y una persona que tenía malos hábitos. O malos, tenía vicios, pues, ¿no? No tenía hábitos. Entonces, ¿qué sucedió? Como todos los lunes eran mis días de comunidad, entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana porque el negocio lo tenía en Puente Piedra. Tenía que irme con mi carro hasta Puente Piedra y de ahí regresar vendiendo la mercadería porque hacíamos papitas al lirio, estas que se ponen en los sándwiches. Entonces, a veces terminaba cansado y me decía, hoy no voy a ir a mi grupo. Hoy no voy a mi grupo, el Señor entiende, estoy cansado. Entonces, así me di un día la licencia, otro día me volví a dar otra licencia, otro día me di otra licencia. De pronto mi socio, que yo sabía que tenía una mala vida, él me dice, oye, por el día de mi cumpleaños vamos a ir a un nightclub, en donde hay prostitutas. Vamos a ir a un nightclub, acompáñame. Y como que yo ya me había dado estas licencias, ¿no? Dije, ¿por qué no? No voy a hacer nada malo. Y fui y hice todo lo malo que no debía haber hecho. Entonces mi corazón comenzó a enfriarse, el negocio comenzó a mejorar, y siempre pasa eso, pues, ¿no? Siempre pasa eso, te va bien, te olvidas de Dios. Entonces sucedió que conocí a una chica en estas salidas con mi socio, ir a fiestas, estuve con la chica y comencé a convivir con ella. Finalmente me aparté de Dios, dejé de ir los lunes a mi grupo, iba simplemente de vez en cuando por ahí, iba de vez en cuando a la parroquia, me confesaba de vez en cuando, porque sabía que si iba a tener sexo pues todo el mes, me confesaba el fin de mes nada más como para pasar lista, ¿no? Aquí estoy presente. Entonces el Señor, bendito sea su santísimo nombre, hizo lo que yo no me imaginé que necesitaba. Mi socio, yo tenía maquinaria que no era mía. Y mi socio agarró esa maquinaria y como le gustaba la vida con prostitutas, él se gastaba 800 soles un fin de semana con prostitutas. Entonces le faltaba plata. Vendió estas maquinarias. Dos maquinarias que costaban en aquel entonces $2,000. $2,000. Y esto me fregó. Esto me destruyó. Esto me arruinó la vida. Porque yo fui demandado por apropiación ilícita. Fui demandado por apropiación ilícita. Él vendió las maquinarias a mi prestamista. Yo tenía una amiga que era prestamista, le sacó dinero en mi nombre. Me quedé con una deuda de la prestamista como 20,000 soles. Había perdido como 50,000 soles. Tuve que vender mi carro y otras cosas que tenía para pagar la deuda y me quedé en la calle. Me arruinó el tipo, me arruinó. Se desapareció más encima con dinero de las ganancias de las últimas ventas que habíamos tenido y había hecho algunos negocios con los proveedores y no, me arruinó completamente, completamente. Entonces, en mi casa me ayudaban económicamente, no tenía para aportar, no tenía para nada, y de pronto le comenzó a ir mal a toda la familia, ¿no? Le comenzó a ir mal a toda mi familia. Llegó un día que no se pudo pagar la luz, no se pudo pagar el agua y no había para comer. Y pasó un día, y pasó 2 días, y pasó una semana sin comer. Yo en medio de eso entendí que
todo el negocio, el dinero, el éxito, el poder, la lujuria, me había apartado del Dios que me había salvado. Y yo en la habitación de mi cuarto le dije, perdóname, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y puse mi cabeza en el suelo y acepté con gozo y con paz la ruina que estaba viviendo. Acepté que todo me estuviera saliendo mal, lo acepté. Acepté la quiebra, acepté la estafa, acepté las deudas que tenía, el dolor de cabeza por las deudas, acepté todo, acepté el hambre en el estómago, el no tener luz, el no tener agua, lo acepté y dije, entiendo, Señor, gracias, gracias. Por eso es que te decía, cuando tú te des cuenta, humíllate. Dile, Señor, entendí la lección y enmiéndate para que el Señor corte la corrección. Finalmente el Señor cortó la corrección y transformó mi vida. Me ayudó a afianzar mis pasos en sus caminos. Yo aprendí mucho de este texto del Deuteronomio que te he leído, ¿no? El por qué uno puede tener la vida arruinada. Entonces, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando, hermano? ¿Por qué te está yendo mal en esa área en tu vida? ¿Por qué Dios no está escuchando tu oración? ¿No será que ese fracaso de tu vida, eso que te está llenando de oprobio, te está llenando de vergüenza, se ha dado porque hay orgullo en tu corazón? ¿No será por eso? ¿No será que Dios esté queriendo corregir y salvarte del orgullo que te está llevando a alejarte de Dios? ¿No te estás dando cuenta que Dios quiere que te humilles ante Él para así levantarte? Probablemente, hermano, esta es la reflexión que hoy nos hace falta hacer. Ahí en donde te encuentras, te voy a animar a hacer oración. Y solamente tú sabes lo que estás viviendo, solamente tú sabes lo que está pasando en tu corazón. Y te voy a animar que ahí le digas al Señor realmente si en este corazón tuyo hay orgullo, que Él esté corrigiendo. Yo siento en mi espíritu que muchos de los que están viviendo el retiro se quejan del hijo, de la mujer, del marido, de la esposa, del trabajo, muchos se quejan. Y probablemente no te has dado cuenta, pero la queja es una característica de la persona orgullosa, porque cree que no merece pasar ni que le suceda aquello. Probablemente no te has dado cuenta de eso, que dentro de tus confesiones hay que pedir perdón al Señor por el orgullo. Recuerda sobre todo esto, ¿no? El Señor a los humildes les da revelación, les da sabiduría. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me falta todo sin ti, 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 me falta todo sin ti. No sé si te has dado cuenta, hermano, que lo que más está haciendo falta en tu vida es Jesús. Más que aquello por lo que tanto le estás pidiendo. Lo que te está haciendo falta en tu vida
es Jesús. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Díselo conmigo. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin 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 ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor Dios nuestro. Bendito y alabado seas por tu amor y tu misericordia. Porque tú nos instruyes, tú nos formas la inteligencia para que podamos comprender la hondura y la profundidad de lo que quieras tú en nuestra vida. Alabado seas, Señor. Sharabarajara masuntru yaraitra. Sirimariana najara bashitra yaraitra. Hoy tú nos muestras, Señor, por qué la desgracia, por qué la ruina, por qué la tragedia, por qué la enfermedad, por qué, Señor, lo que está mal en nuestra vida está ahí. Todos nuestros fracasos tienen un propósito: hacernos más pequeños ante Dios. Como dirá el Bautista, conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Alabado seas, oh bendito, bendito tu Señor, Dios eterno, porque tú extiendes tu mano al necesitado y nos hablas de tal forma que entendamos, Jesús. Shira marana shira la jarabashitra yarai. Shira marana masuya la marana shatrai. Apasa la marajala bashitra yarai. Apasaba shirayai. Asamarana sumaria la bajara baita. Asabara basaya laitra. Haz que entendamos, Señor. Haz que comprendamos
un momento de este día, dobla tus rodillas, ahí en tu habitación o en donde te encuentres, y dile: Señor, perdona mi orgullo, perdona mi soberbia, ayúdame a entender lo que tú quieres que entienda de este mi fracaso, de esto que no me sale bien, de esto, Señor, que no anda bien en mi vida. Amado Jesús, solo tú tienes palabras de vida. Ayúdanos, Señor, a escuchar. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a lo que tú nos has dicho. Pues queremos ser tus ovejas, aquellas que se dejan guiar por tu voz. Y que por la intercesión de la Virgen Santísima, Madre de nuestro Señor Jesucristo, Madre de cada uno de nosotros, Madre de la Iglesia, se nos conceda esta alegría. La alegría de poder tener la disposición interior para escuchar a Dios. Que como ella entendamos estas palabras del Magnificat. El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí porque se ha fijado en la pequeñez, en la humillación de su esclava. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos queridos, hasta acá este tema, el tema de la tarde, en verdad te va a enriquecer muchísimo. Es una profecía y siempre la palabra profética trae una experiencia revelatoria en el alma, ¿no? Lo primero que te he enseñado en este camino de restauración es sobre la necesidad de la fe. Esto segundo que te he enseñado hacia ese camino de restauración que Cristo quiere por el que transitemos es el reconocer con humildad que hemos fracasado. La humildad es necesaria para que el Señor nos revele sus planes, propósitos, sus misterios.